Dolores me preguntó si conocía a alguien para pegarle un susto a su exmarido. Me puse a buscar y por medio de unos conocidos me habían presentado a una persona que se llama Michael, que se dedicaba a hacer cobros de deudas. Este señor y yo hablamos por unos teléfonos móviles que compré yo con mi tarjeta. Yo se los di y luego él los usaba para llamarme. Y llegó un día que me dijo, dame el teléfono, pues hizo. Yo le marqué dónde trabajaba, dónde vivía y el vehículo que tenía. Vino tranquilo y dijo, vámonos. Vino En el tranquilo, coche, vamos. y no hablamos ni él conmigo ni yo con él hasta llegar a Madrid. Ella me dijo que lo habían matado y yo ya no quise saber nada del tema. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo el caso de la abogada María Dolores Martín Pozo, una señora que manejaba bastante mal la frustración, pero se creía más lista que nadie. Un caso en el que está implicado el guardaespaldas de Ana García Obregón, además de un sicario y esta señora, y por supuesto la víctima. Un caso bastante interesante, al menos en mi opinión, que en su día fue bastante conocido, pero que hace tiempo cayó en el olvido. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas, que como vosotros ya os lo sabéis, no me enrollo más y vamos con la historia. Parecían la pareja perfecta. Jóvenes, guapos, exitosos, se habían conocido gracias a algunos amigos en común y pasados 2 años de noviazgo, la abogada Dolores Martín y el licenciado en empresariales Miguel Ángel Salgado se casaron el 27 de julio de 1998. Y lo que parecía el comienzo de una larga historia de amor, pronto se torció porque poco tiempo después de la boda comenzaron los problemas. A pesar de ello, 3 años más tarde tuvieron a su primera y única hija, a la que pusieron de nombre María. Sin embargo, este hecho no puso fin a las desavenencias que cada día, en vez de ir a menos, iban a más. Según cuentan sus allegados, María Dolores tenía un carácter bastante insoportable, con unos ataquitos de mala leche cuando no se hacía lo que ella quería, que era para verla. Cuando se casaron, se fueron a vivir a un piso que la abogada tenía en el barrio de Valdebernardo, en Madrid, y cada vez que se enfadaba con Miguel Ángel le echaba de casa, y él hacía una maletita y se iba a casa de sus padres una temporada. Finalmente, la situación se hizo tan insostenible que Miguel Ángel solicitó el divorcio en el año 2002, aunque con anterioridad ya estaban separados y él se fue a vivir a un piso a Cienpozuelos. María Dolores, muy ufana, le dijo que si te vas a enterar. Te voy a dar donde más te duela. Esa fue la amenaza de esta mujer. Y así fue. En el año 2002, el juez dictó un auto de medidas provisionales otorgando la guarda y custodia de la menor a la madre. Y durante los meses posteriores, Dolores se negó a llevar a su hija al punto de encuentro acordado por el juzgado para hacer efectivo el régimen de visitas. Como era de esperar, María Dolores comenzó por incumplir el régimen de visitas estipulado tras la separación y prosiguió con denuncias por las cuestiones más estúpidas, como a la niña le ha mordido un perro estando con su padre, se ha caído de un tobogán estando con su padre, se ha puesto enferma estando con su padre y él no la ha llevado al médico. Pero como en el juzgado no le hacían ni caso, acabó denunciando a Miguel Ángel por supuestamente haber abusado de su propia hija. Ella era abogada y sabía perfectamente que en ese momento, si un padre era acusado y procesado por este tipo de agresiones, se le retiraba la custodia de los hijos, con lo cual ella pensó que se había salido con la suya. Y aunque en un primer momento esto fue lo que ocurrió, en cuanto se estudió un poco detenidamente el caso y los peritos hicieron su informe, se desestimó completamente la denuncia de María Dolores. Sin embargo, la señora no se rindió y en el mes de agosto llevó a su hija a un centro de salud de Torrevieja, aprovechando que estaba de vacaciones por allí, para presentar otra denuncia en un juzgado de esa localidad alicantina. Finalmente, estas denuncias se archivaron nuevamente por falta de pruebas y con la llegada de un nuevo juez al juzgado que tramitaba el expediente de la custodia de la niña, en septiembre de 2005
Se levantó totalmente la suspensión ante la dudosa verosimilitud de las acusaciones vertidas por María Dolores. La Audiencia Provincial de Madrid, a la que recurrió, confirmó el archivo de la denuncia al entender que no había pruebas ni indicios de los supuestos abusos y estableció una serie de medidas para que el padre pudiera ver a su hija. Asimismo, dictaminó que la madre debía llevar a la menor a una serie de visitas con el padre tuteladas por psicólogos para que estos observaran el comportamiento que mostraba su hija con su padre. Sin embargo, Dolores se saltó el requerimiento judicial y se negó a acudir al punto de encuentro. Ante su negativa, en julio de 2006 se le impuso una multa de 250 euros mensuales por incumplir el régimen de visitas y se le apercibió con quitarle la custodia de la menor. Y en vez de conformarse, pues ella siguió dale que te pegó. La madre adujo entonces que la menor se mostraba reticente a ver a su padre, por lo que el juez solicitó un informe al psicólogo adscrito al juzgado de primera instancia 24 para averiguar las causas de la negativa de la niña. Los expertos concluyeron que la abogada había manipulado a la pequeña en contra de su padre. En este punto, el juez estaba hasta el mismísimo moño de esta señora. Dolores, que pensó que, dada su condición de experta en leyes, conseguiría la custodia de su hija sin despeinarse, estaba en ese punto completamente desquiciada. Era consciente de que tenía muchas posibilidades de perder la custodia en el divorcio, y eso le daba tanta rabia que incluso llegó a amenazar a Miguel Ángel a la salida del juzgado en una de las múltiples vistas que tuvieron. Le dijo: «Te tengo que matar, quiero verte muerto». Tan grave fue que a Miguel Ángel tuvieron que acompañarle unos agentes de seguridad para evitar que la cosa fuera más. Esta vista al juzgado, como os he dicho, no fue la única. Dolores y él intercambiaron hasta 12 denuncias durante su traumático proceso de separación. Prácticamente solo se veían la cara en los juzgados. Terreno que, como os podéis imaginar, era bastante favorable para María Dolores. La última vez que estuvieron frente a frente fue el 31 de enero de 2007 por un altercado ocurrido en un centro comercial 2 años antes. Miguel Ángel y su nueva pareja estaban de compras en Pinto cuando se cruzaron con una tía de Dolores. En minutos, ella estaba allí, María Dolores. «Se va a enterar España de lo que eres», se puso a gritar. «¿Has vio a tu hija?», montando la de Dios es Cristo. Miguel Ángel llamó entonces a la Guardia Civil, que de nuevo tuvo que salir de allí, en esta ocasión protegido por los agentes. En el camino hacia la salida se cruzó con una imagen especialmente sangrante para él. Su hija, a la que no veía desde hace meses, observaba la escena desde la barandilla de una planta superior del centro comercial y no lo reconoció. De hecho, hasta el día del juicio, el juicio por la muerte de su padre, esta niña, cuando utilizaba la palabra papá, la utilizaba para dirigirse al novio de su madre. Qué duro, ¿eh? 2 días después del incidente en los juzgados, María Dolores fue al programa de Telemadrid Sucedió en Madrid y en el plató, donde el rostro de Miguel Ángel salió pixelado, ante las protestas de María Dolores, quería que se le viera la cara, pero el juez dijo que de ninguna manera. Bueno, el caso es que ella siguió con su historia de que era una mujer desvalida, enfrentada a una justicia que quería dejar impune un calvario por el que estaban pasando tanto ella como su hija. En el programa no amenazó a Miguel Ángel, claro, lógicamente, pero daba igual, porque Miguel Ángel sabía que esta mujer era capaz de cualquier cosa y que hablaba en serio cuando le dijo que quería verle muerto. Tantas precauciones tomaba que en 2 ocasiones logró esquivar lo que parecía un destino fatal. La primera vez logró hacer una maniobra in extremis para sortear un coche que le había cortado el paso y escapar. Miguel Ángel conducía desde Rivas hacia Madrid, donde trabajaba como director financiero de una empresa de informática, DMI Computer, hasta Cienpozuelos, donde convivía con una chica con la que había rehecho su vida y con la que tenía planeado casarse en 2008. Después del accidente, el agresor le había perseguido, había intentado echarle de la carretera y hasta había golpeado su coche por detrás, aunque no logró su propósito.
Él salió prácticamente ileso del accidente, pero el vehículo que conducía quedó prácticamente destrozado. Miguel Ángel estaba tan asustado que comprendió el mensaje y denunció los hechos. Poco tiempo después, Miguel Ángel se percató de que una moto Honda CBR 600 llevaba varios días siguiéndole. En ella viajaban 2 personas, un colombiano de 30 años y un español más o menos de la misma edad. Y en una ocasión adelantaron su coche y se pararon para esperarle. Miguel Ángel aceleró al ver que uno de ellos se llevaba la mano al pecho como si fuera a sacar algo, y un testigo afirmó que uno de ellos llevaba un pinganillo en la oreja y un arma en la cintura. Pero Miguel Ángel no podía probar que era la segunda vez que trataban de hacerle daño y en esta ocasión no puso denuncia. Pero desde luego que se le contó el hecho a todos sus conocidos. Sin embargo, 2 semanas después de que ocurriera esto de la moto, no tuvo tanta suerte, porque justamente el mismo día que el juez emitió la sentencia de divorcio, el 14 de marzo de 2007, acabaron con su vida. En la sentencia, que Miguel Ángel no llegó a conocer, se le concedía la custodia de la niña y prohibían a María Dolores contacto alguno con la menor durante los 6 meses siguientes a la emisión de la sentencia. Y para colmo, y ante las dudas de que la madre no fuera a facilitar la entrega de la niña, el juez requirió al inspector jefe del Grupo de Protección de la Policía que organizase un dispositivo policial en el mismo colegio de la menor para garantizar la entrega. Pero como he dicho antes, todo eso no llegó a ocurrir porque la tarde del 14 de marzo de 2007, cuando Miguel Ángel llegaba a casa después de trabajar, en la calle de los Caretos de Cienpozuelos, en el número 3, un sicario se introdujo en el bloque de viviendas por el portal y bajó hasta el garaje. Allí se ocultó en un pequeño habitáculo junto al ascensor. Aquí he oído 2 versiones, que rompió la cerradura de un coche y esperó de un vehículo, y he oído también que esperó junto al cuarto de ascensores. No lo tengo claro, pero bueno, es lo de menos. Al parecer, el sicario fue avisado de que llegaba Miguel Ángel Salgado a eso de las 7:20 de la tarde. Entonces le disparó 3 veces, una en la mano, otra en el pecho y la tercera en la cabeza cuando ya estaba en el suelo. Cuando llegó la policía y se puso a investigar el caso, enseguida se dieron cuenta de que Miguel Ángel no tenía más enemigos que su exmujer, que a pesar de todo logró ir sorteando las sospechas durante bastante tiempo, hasta que la policía, convencida de que todo había sido obra de un profesional y dado que la única persona que encontraron que tuviera animadversión contra Miguel Ángel era su exmujer, le pidieron al juzgado que pinchara su teléfono. Y ay, amigo, cuando le pincharon el teléfono. A partir de ese momento fue cuando la policía, la Guardia Civil, conoció las conexiones de la abogada con un señor llamado Eloy Sánchez Barba, un conocido de la policía por recibir encargos para, según él mismo, dar sustos. María Dolores se había especializado en el negocio del ocio nocturno y todo lo que ello conlleva, desde broncas y riñas de los porteros hasta los despidos de las empresas. Entre sus amistades estaba una pieza clave en la muerte de su marido, el que ya os he mencionado, Eloy Sánchez Barba, conocido por dirigir una empresa que se llamaba Clip Control, dedicada a vigilar locales nocturnos de Madrid. También se dedicaba a servicios de escolta y él era guardaespaldas. En medio de la investigación se coló una conversación entre Eloy y una de las mujeres para las que él había trabajado como guardaespaldas. Esta no era otra que Ana García Obregón. En la conversación, la actriz le pedía en tono informal que buscara a alguien del peligroso clan de los Miami para que le diera una paliza al presentador de televisión Jaime Cantizano. El asunto se quedó en una anécdota porque al parecer fue una broma. Pero bueno, esto sirvió para que se llenaran un montón de páginas y un montón de horas de televisión, pero bueno. Volviendo al caso, las conversaciones telefónicas entre la abogada y Eloy, y entre este último y un ciudadano colombiano ex paracaidista de nombre Charles Michael Guarín, arrojaron bastante luz sobre la investigación. Sobre todo una de las conversaciones que habían tenido Eloy y Charles Michael, en la que éste le anunciaba que viajaba a Madrid desde su país. Al parecer, Eloy le había enviado 3.000 euros por adelantado. Así que la policía empieza a hablar con Eloy para que les cuente qué ha pasado
y aunque en un principio no abre la boca, termina contando todo lo que pasó. Eloy Sánchez declaró que hablaba con la investigada varias veces al día y que ella le había insistido para que buscara a alguien para que acabara con su marido. Gracias a las escuchas y a los datos que proporcionó Eloy, el 20 de mayo de 2008, María Dolores fue finalmente detenida e imputada por asesinato y homicidio intentado junto a Eloy y Charles Michael. Los agentes de la Guardia Civil reunieron una gran cantidad de pruebas, entre ellas muchísimas horas de conversaciones telefónicas, todas ellas con permiso judicial, claro. En estas conversaciones la abogada se mostraba como una mujer bastante fría y manipuladora. Estaba muy acostumbrada a hacerse obedecer como si fuera la reina del mundo. En las conversaciones aparecía como una persona brusca e irascible, una persona que no pudo asimilar que su pareja la hubiera abandonado. Ella había intentado organizar un sistema mediante el cual familiares y amigos de Miguel Ángel no tuvieran más contacto con él, para tenerlo siempre a su entera disposición, pero esto no había funcionado. Las grabaciones demostraron además que María Dolores no sentía ninguna pena por lo que había ocurrido. Decía unas cosas tremendas. Pero también la muestran nerviosa por las investigaciones de la Guardia Civil y bastante mandona y desagradable con una palabrota en cada párrafo que emitía. Como ya os he dicho, María Dolores era una abogada y tenía bastantes contactos. De ahí que una de las grabaciones más sonadas de este caso fue la conversación que mantuvo con la entonces presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, cuya imagen quedó bastante tocada después de esto. En la conversación, María Dolores le pedía asesoramiento ilegal, digamos, aunque este procedimiento quedó archivado por el Supremo y nunca más se supo de esta historia, pero bueno. El caso es que María Emilia Casas llamó por teléfono a Dolores a petición de una amiga que vivía en uno de los edificios en los que trabajaba como fontanero el padre de María Dolores. Por supuesto, ninguna de las dos sabía que la conversación estaba siendo grabada y finalmente, si te pones a escuchar detenidamente lo que se dice en la conversación, esta mujer le fue dando pases cambiados y no hizo absolutamente nada por defenderla. Tras las detenciones se siguieron recabando pruebas y el juicio se retrasó 3 años y medio. No dio comienzo hasta noviembre de 2011. María Dolores Pozo se defendió de las acusaciones y negó conocer al sicario, al que supuestamente acabó con la vida de su marido, y negó también haber hecho el encargo al ex guardaespaldas de Ana García Obregón para que contactara con el matón. En la primera jornada del juicio lanzó una teoría bastante loca sobre la causa del crimen. Ella decía que creía que todo pudo ser por un juego de rol. Según ella, su marido se pasó enganchado a los juegos de rol desde los 12 años. También dijo que Miguel Ángel quiso montar una habitación en el domicilio conyugal solo para jugar al rol y que ya no le dejó. Y que incluso una vez le echó de casa porque le dijo o tu familia o el rol. Y supuestamente él eligió el juego. Qué fantasía, de verdad. La acusada tenía más teorías, pero siempre ha negado su participación en el crimen. También dijo que debían investigar el seguro de vida del exmarido, cuya beneficiaria era su nueva pareja. Pero lo que más sorprendió, aparte de sus teorías extravagantes, fue la frialdad y el odio que desprendía en todas las conversaciones telefónicas que hacían referencia a él. Decía cosas como que se pudra bajo tierra, que se lo coman las víboras o está siendo malo hasta después de muerto. A pesar de todo, el abogado de María Dolores la defendió diciendo que el caso era una mala novela policíaca y que las acusaciones del fiscal no se correspondían con la verdad. También qué iba a decir el hombre, ¿no? La familia de la abogada volvió a solicitar la intervención de María Emilia Casas hasta llegar casi al acoso. Y también presionaron a Montserrat Comas, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género. Todas estas presiones sin resultado alguno. Después de la que se lió con la primera intervención telefónica como para ayudar a esta señora. Pero bueno. El otro acusado que se sentó en el banquillo fue Eloy, el ex guardaespaldas de Ana García Obregón, que además fue el único acusado que reconoció ciertos aspectos de los hechos ante la Guardia Civil.
Por ello, la Fiscalía solicitó una rebaja sustancial de su condena de 39 a 13 años, porque consideraban que Eloy podía beneficiarse de un atenuante por ayuda muy cualificada a la Guardia Civil, tanto por su confesión parcial como por la reparación del daño, pues en el juicio entregó su piso para pagar la responsabilidad civil a los familiares de la víctima. Al final fue condenado a 12 años y medio. Durante el juicio, Eloy, contestando a las preguntas del fiscal de si María Dolores le encargó dar muerte a Miguel Ángel, indicó que la acusada le preguntó si conocía a alguien que pudiera darle un susto. El susto se supone que era para que Miguel Ángel desistiera del ánimo de arrebatarle la custodia de su hija. Dice Eloy que ella insistía cada vez más en que la ayudara y cada vez con más insistencia. Cuando el fiscal le preguntó si se dedicaba a dar palizas, dijo que él tenía una empresa de servicios de seguridad en el mundo del ocio nocturno y dijo que, bueno, que pegar un susto no es acabar con nadie, que, bueno, que algún susto pudiera ser. Lo que sí que reconoció que hizo es poner en contacto a María Dolores con Charles Michael. Dice que ellos hablaron entre sí y que él no quería saber nada más. Dice, mi conocimiento es que era simplemente un susto. Le dije a Charles Michael que había una persona que le quería dar un susto a otra y que si estaba interesado le podía dar el teléfono. Le dio el teléfono y al parecer, según Charles Michael, quedaron en Gran Vía. Según Charles Michael le dijo a Eloy, porque luego Charles Michael en el juicio dijo que de eso nada. Pero bueno, al parecer, y según contó Eloy, fue la propia María Dolores la que le dio una foto de Miguel Ángel al sicario. Sobre el día que ocurrieron los hechos, dijo que no fue él quien avisó a Charles cuando la víctima llegó a su domicilio, tal y como sostenía el fiscal, porque dijo que él estaba lejos en un coche con las ventanillas subidas, los cristales tintados y además no oyó las detonaciones. Lo que sí admitió es que desde su teléfono Charles Michael llamó a María Dolores y le dijo que había hablado con la persona en cuestión y que estuviera tranquila porque no iba a volver a molestar. A preguntar sobre si no se dio cuenta de lo que había pasado, apuntó que algo pensó pero que no sabía muy bien, así que decidió quedar para cenar con Dolores y que ella misma le contara. También dijo que tuvo una primera entrevista con la Guardia Civil a través de un conocido porque tenía intención de contar lo sucedido, pero cambió de opinión al recibir un montón de amenazas por parte del sicario 2 días antes. Por ello, 2 días antes de que fuera a testificar. Por ello, decidió relatar que el crimen estaba relacionado con los juegos de rol, tal y como le había dicho María Dolores que dijera. También negó que tuviera ningún pacto para inculpar a la letrada a cambio de que se archivaran sus causas contra la justicia, porque Dolores en su defensa dijo que esto estaba completamente manipulado, que la Guardia Civil había preparado las pruebas gracias a la ayuda de Eloy y que ese juicio era una pantomima. Respecto a las amenazas de Charles Michael, explicó que este cada vez le pedía más dinero y llegó a decirle que si no pagaba, esto iba a ser una cosa que solo uno de los dos iba a quedar con vida. Dice que por eso le llegó a pagar hasta 17.000 euros y que realmente le tenía bastante miedo porque sabía que había acabado con la vida de una persona. Por otro lado, estaba el sicario, que negó absolutamente todo. Negó que había quedado con la abogada, negó que le hubiera dado un susto, entre comillas, a nadie, negó haber estado nunca en Cienpozuelos, dijo que no conocía personalmente a María Dolores. Según su testimonio, conocía a Eloy del mundo de la noche y que le pidió consejo para llevar la seguridad de discotecas fuera de Madrid porque le interesaba montar un negocio en Arenas de San Pedro donde vivía. Y de ahí nació una amistad. Además contó que, coincidiendo con los días posteriores al crimen, volvió a Colombia tras recibir una llamada importante de su padre. Y como necesitaba dinero, pues se lo reclamó a Eloy porque Eloy le debía unos 20.000 euros. Aunque os parezca increíble, como consecuencia de todo esto, Charles Michael Warin, el supuesto autor material de los hechos, quedó en libertad porque los magistrados aseguraron que no había pruebas suficientes para imputarle lo que había ocurrido. Tampoco dieron validez a la declaración inculpatoria de Eloy
porque la corroboración del testimonio era sumamente débil, existían numerosas dudas sobre la intervención de Michael y las explicaciones aportadas por los investigadores de la Guardia Civil no le parecieron convincentes al juez. La consecuencia de todo ello es que este hombre está en la calle. Y por lo que se refiere a la abogada, esta también salió bastante bien parada, porque aunque le cayeron 22 años y medio de condena, le podían haber caído 45. Eso sí, estos 22 años y medio están ratificados por el Supremo. En parte, su condena no fue mayor porque no se pudo acreditar que los primeros 12.000 euros que Eloy le dio al sicario procedieran del patrimonio de la abogada. Además de las penas de cárcel, María Dolores y Eloy fueron condenados a indemnizar con 300.000 euros a la hija de la víctima, con 100.000 euros a la pareja sentimental del fallecido, que se llamaba María José, y con 150.000 euros a los padres de Miguel Ángel. Cuando se conoció la sentencia, nadie daba crédito. María Dolores era una mujer con fama de buena persona y nadie podía creer lo que había hecho. El portero del número 57 de la calle Viriato se quedó mudo cuando la prensa fue a entrevistarle. Les decía cosas, pero ¿están seguros que hablamos de la misma Dolores, la que trabajaba en el primero B? Pero si era una mujer amabilísima. Siempre me recibía con una sonrisa cuando le entregaba el correo. Nadie daba crédito. Dolores Martín Pozo, insistía el portero. La misma. Esto es como cuando entrevistan a alguien que ha acabado con la vida de otra persona y van a los vecinos con el micrófono y le dicen ¿qué tal era fulanito? Y decía, uy, un vecino encantador, siempre saludaba. Pues esto igual. Pero aquí no acaban las historias judiciales de esta mujer. Tras la muerte de su marido, que era el que se supone tras la sentencia de divorcio que se quedaba con la custodia de la hija, bueno, pues como digo, tras su muerte, se solicitó un nuevo informe pericial para determinar si la custodia de la menor pasaba a manos de su madre o debía ser para otra persona. Dolores se negó a acatar la resolución y decidió denunciar al magistrado. Le denunció sin especificar ningún delito. La finalidad de la denuncia era poder recusarle para que se apartase del procedimiento. Pero el juzgado encargado de la investigación archivó la denuncia y la posterior querella, y la audiencia provincial desestimó la recusación y le dijo al juez que siguiera con lo suyo. Tras la entrada en prisión en mayo de Dolores, el magistrado abrió un nuevo procedimiento de medidas cautelares para regularizar la guarda de la menor, huérfana de padre y con su madre en prisión. Pobrecita la niña, ¿eh? En este procedimiento se escuchó a los abuelos, tanto de la parte de Miguel Ángel como de María Dolores, y al novio de María Dolores. Además, se encargó un nuevo informe psicológico de la menor a una psicóloga independiente que determinó que la tutela debía corresponder a la Comunidad de Madrid ante el deterioro psicológico que estaba sufriendo. Finalmente, la tutela le fue concedida a la comunidad con carácter cautelar y provisional de manera revisable cada 3 meses. Y si os preguntáis qué pasó con la niña, no tengo ni la más mínima idea porque no hay ni una sola información al respecto. Lo único que se sabe es que poco tiempo después de acabar el juicio, la niña estuvo en un hogar de acogida, pero después fue a una casa tutelada y hasta ahí se sabe. No se ha vuelto a saber absolutamente nada de ella. Supongo que para proteger su privacidad, cosa que me parece bien, la verdad. La niña, que ya no es una niña, actualmente es bastante mayor de 18 años, ha permanecido siempre en anonimato. Y por lo que respecta a María Dolores, pues en este juicio no quedó todo. Porque, como sabéis, María Dolores presentó 2 denuncias falsas por abusos por parte del padre, que provocaron que el Juzgado de lo Penal 24 de Madrid la condenara en octubre de 2009 a 2 años de cárcel y al pago de 24.000 euros por 2 delitos de acusación y denuncia falsa. Las 2 denuncias, señala la sentencia, fueron realizadas con un temerario desprecio a la verdad
y guiadas por la única finalidad de impedir las debidas relaciones entre la hija y su progenitor, con el que se procuró una separación altamente conflictiva. Así que, bueno, estos 2 primeros años le cayeron antes de la sentencia del juicio, pero supongo que se sumará todo. Así que de 22 años y medio supongo que pasarán a 24 años y medio. El caso es que yo no sé cuándo saldrá esta mujer de prisión, pero yo creo que no le debe quedar mucho. Y visto lo desquiciada que está, da bastante miedito. Yo la verdad es que no me cruzaría en su camino. Y aunque en esta ocasión no tengo ni serie de Netflix, ni película, ni nada por el estilo, sí que tengo que decir que el escritor Lorenzo Silva, si no lo habéis leído, por favor, tenéis que hacerlo, sobre todo la serie de Bevilacqua y Chamorro, son unos libros de novela negra estupendos. Bueno, Lorenzo Silva, que vivía en Getafe, no sé si sigue viviendo, pero bueno, Getafe, para los que no lo sepáis, está relativamente cerca de Cienpozuelos. En su novela La estrategia del agua, en el apartado reconocimientos, termina con la siguiente frase. Este libro se lo dedico a Miguel Ángel Salgado, asesinado a traición en Cienpozuelos, el 14 de marzo de 2007. Este libro no es su historia, pero su sacrificio me lo sugirió. Va por él y por todos los padres que luchan en condiciones adversas para seguir cuidando de sus hijos. El libro es estupendo, como todo lo que escribe este hombre, y os lo recomiendo, aunque solo sea un homenaje para el pobre Miguel Ángel. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dejadme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Y bueno, ya sabéis que como subo vídeo todos los viernes, pues nos vemos la semana que viene.